El acta de capitulación electrónica en 24 horas. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Pasamos el bisturí clínico a la actualización de última hora de este sábado 13 de junio de 2026, donde el diario británico Financial Times acaba de certificar el ignominioso final de la aventura estadounidense en Oriente Medio. El primer ministro de Pakistán, Shahbaz Sharif, operando como mediador regional junto a Qatar, ha anunciado de forma contundente que la Casa Blanca se apresura a firmar un acuerdo de paz electrónicamente con Irán en las próximas 24 horas. El libreto de la soberanía militar del despacho Oval ha colapsado. En lugar de la prometida destrucción totalizada, Donald Trump y J.D. Vance intentan congraciarse a la desesperada con la República Islámica, ofreciéndoles beneficios económicos a cambio de extender el alto al fuego por otros 60 días. Miren cómo la terca física del terreno destruye los discursos de televisión de Washington. ¿No decía Trump hace apenas unas horas en su prompter que asestaría un golpe muy poderoso? Mírenlo ahora, corriendo a estampar una firma digital. Pakistán y Qatar ya preparan las rúbricas electrónicas. Pasaron de las amenazas de destrucción total a redactar libretos de paz idílica en menos de un día porque Irán les impuso sus condiciones por la fuerza. Ante la certeza de que la escalada militar tras el derribo del helicóptero estadounidense el pasado martes y la lluvia de misiles iraníes contra la base de Jordania, Kuwait y Bahrein iba a desatar una guerra total imposible de sostener. Washington tuvo que envainarse el orgullo de oficina para salvar los papeles. Amigos, es la autopsia del miedo disfrazada de diplomacia de urgencia, por decirlo así, ¿no? El grifo de Hormuz y el expediente del uranio reconcentrado. El memorando de entendimiento que se va a firmar en las sombras desglosa las métricas exactas del repliegue. La prioridad absoluta para Donald Trump es el desbloqueo del estrecho de Hormuz, que ha permanecido bajo un bloqueo fáctico de más de 100 días, desatando la peor crisis energética mundial en décadas y haciendo estallar los precios del gas en los Estados Unidos antes de los comicios de noviembre. Según fuentes familiarizadas con el asunto, las fuerzas iraníes retirarán las minas en los primeros 30 días y a cambio Estados Unidos levantará de forma fáctica el bloqueo naval sobre todos los puertos iraníes, comprometiéndose a una flexibilización gradual de las sanciones económicas a medida que avancen las mesas técnicas de la próxima semana. Así pues, amigos, que miren el baño de realismo macroeconómico. La Matrix pretendía asustar al público civil con la carta de uranio, pero Teherán ha blindado su posición en los términos del acuerdo. Es verdad que Irán reafirma su carácter civil y pacífico y acepta diluir sus reservas de más de 9.000 kilos de uranio enriquecido, incluyendo los 440 kilos cercanos a grado militar. Pero presten atención al subsuelo técnico. El acuerdo estipula que la dilución se ejecutará directamente dentro de las propias instalaciones de Irán bajo la supervisión de la OEA. Se cumple al pie de la letra lo que desglosó el ministro Abbas Araghchi en nuestro video anterior. ¿Se acuerdan? No hay entrega de material, no hay saqueo extranjero. El búnker de Teherán ha forzado un consenso absoluto que incluye desde la Guardia Revolucionaria Islámica hasta los sectores más intransigentes y los líderes civiles. Todos han firmado el visto bueno porque negociaron desde una cota de simetría total. Yo diría que más alta. El pánico métrico de J.D. Vance ante las elecciones de noviembre.
Amigos, la desesperación por justificar el repliegue financiero ante los mercados ha forzado a la cúpula de la Casa Blanca a emitir discursos de control de daños para el consumo civil de oficina. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance salió al prompter de la red social X a reconocer fáctico que Irán y toda la región recibirán masivos beneficios económicos si se cumple el pacto definitivo, intentando maquillar la capitulación con la cláusula de que no se librarán fondos simplemente por asistir a una reunión. Una parodia de oficina redactada, ¿no? Con urgencia mientras los estados del Golfo, pues, respiran aliviados tras haber sido el blanco material de los drones de Teherán en respuesta a las agresiones previas de Washington y Tel Aviv. Ya imagino cómo está Netanyahu de contento. Así pues que miren la radiografía de la farsa corporativa. El propio J.D. Vance tiene que salir a justificar por qué le van a abrir las compuertas económicas al rival que hace 2 días llamaban el eje del mal. Amigos, el guión de la Casa Blanca está atrapado por el cronómetro de las elecciones de mitad de mando de noviembre. Saben perfectamente que con la gasolina por las nubes y el estrecho de Hormuz cerrado por más de 100 días, la economía estadounidense se iba directo al subsuelo de la quiebra. Y aquí regresamos de forma estricta a nuestro mandato doctrinal de supervivencia espiritual. Sed sobrios y velad, amigos. Hoy en día hay que estar alertas, y estar alerta es entender que los libretos del imperio expiran cuando el oponente real te bloquea el grifo energético global y te obliga a firmar la paz electrónicamente. Esto pasa en la historia, ¿eh? No es un chiste. En un lapso aparentemente de 24 horas. Así pues, amigos, saquen sus conclusiones. ¿Qué opinan de esta reacción tan sorprendente de la Casa Blanca? Esto es, podríamos decirles, el expediente de el show dominical de Trump, ¿sí? El contraste clínico y el freno de mano de Teherán. A ver, pasemos el bisturí clínico a la actualización de cota alta de este sábado, donde la cadena británica BBC acaba de desplazar un cortocircuito informativo de magnitudes extremas entre el despacho oval y el búnker de Teherán. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha salido apresuradamente a sus plataformas a decretar ante el público civil que el histórico acuerdo de paz está programado para firmarse de forma electrónica este mismo domingo, mañana. Estamos a horas de ello, asegurando que inmediatamente después el estrecho de Hormuz quedará abierto para todos. ¿Se la creen? Sin embargo, la simulación de oficina de la Casa Blanca se ha agrietado en vivo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismael Bahae, ha salido a congelar la euforia de Washington, sentenciando de forma fáctica que la firma no ocurrirá mañana y que el calendario real exige un consenso irrevocable entre sus órganos decisorios. Así que miren la brutalidad de la terca física del terreno destrozando los libretos de televisión de Donald Trump. El mandatario estadounidense está atrapado por el reloj macroeconómico, ¿sí? Ese reloj macroeconómico de las elecciones de mitad de mando de noviembre necesita reabrir las aguas de Hormuz tras más de 100 días de asfixia energética global que tiene la gasolina por las nubes de Estados Unidos. Quiere ver un alivio este lunes que se abra la bolsa de nuevo. Por eso corre al prompter a vender una victoria express de 24 horas. Quieren ayudar a los mercados a fluctuar. Pero el búnker de Irán le aplica un freno de mano psicológico y le demuestran quién tiene fáctico el control del grifo. Teherán le advierte a la Matrix atlantista que los tiempos no los dicta el libreto político de Washington, sino el subsuelo real de la negociación simétrica.
No hay capitulación de oficina. Hay un rival que le maneja el cronómetro al imperio. ¿Sí? Así es. El expediente del polvo nuclear y la infraestructura intacta. Suena feo eso de polvo nuclear, ¿eh? Así que, desesperado por sostener el arbitraje financiero y el relato del maestro de los tratos, que Tucker Carlson se lo puso por los suelos ayer o antes de ayer, el presidente estadounidense recurrió en su comunicado a la invención de metáforas de oficina, afirmando textualmente que en el momento apropiado y cuando todo esté en calma, iremos allí y conseguiremos el polvo nuclear para su posterior destrucción. El pronter de la Casa Blanca camufla bajo discursos de fuerza lo que el despacho del Financial Times y la BBC ya han convalidado en el subsuelo contable. El memorándum de entendimiento estipula de forma contundente que la dilución de los 9.000 kilos de uranio se ejecutará bajo estricta supervisión de la OEA, pero directamente dentro de las propias instalaciones soberanas de Irán, dejando la infraestructura atómica del búnker completamente intacta. Pero miren la parodia corporativa, amigos de que hablan geo. Analicen el lenguaje de oficina de Trump llamando polvo nuclear, nuclear dust, a las reservas de uranio para no confesarle a su audiencia civil que Irán no va a desmantelar ni a entregar un solo gramo de su material fuera de sus fronteras. La realidad material destruye el libreto del despacho oval. Trump lanza además una amenaza vacía de prompte advirtiendo que si las cosas no fluyen rápido y fácil, posee la alternativa definitiva. Pero la física de los hechos desclasa que Washington se quedó sin margen de maniobra militar. Tras los intercambios de fuego de esta semana, donde los misiles y drones de Teherán impactaron de forma fáctica las bases de Jordania, Kuwait y Bahrein, en respuesta a las agresiones previas iniciadas el 28 de febrero, la Casa Blanca sabe perfectamente que un conflicto a gran escala incendiaría sus propias bases. Las amenazas de televisión expiran, amigos, expiran en el barro del terreno real. Y no hay que olvidar el expediente Líbano y el triunfo geopolítico del CGRI. Sí, amigos, la arquitectura de seguridad que se perfila para el acuerdo electrónico desclasifica una victoria estratégica total para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los líderes civiles de Teherán. Mientras los informes previos de la inteligencia occidental pretendían asegurar en sus libretos de que el frente del Líbano quedaría excluido del pacto, el propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, convalidó de forma contundente en la televisión estatal que el fin de las hostilidades incluye de forma estricta el cese del conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que Israel tiene que salir de ahí. Eso lo dijimos en el video anterior también. Esto se confirma, no se ha sacado del guión, indexando el levantamiento del bloqueo naval de los puertos iraníes como condición innegociable antes de pasar a cualquier debate nuclear posterior. Así pues, amigos, que por la mañana, Madame Tulsi Gabbard desclasa la red de 120 biolaboratorios secretos del Estado profundo, del Deep State, demostrando cómo le mintieron al mundo. Y por la tarde, la BBC y el Financial Times nos muestran la capitulación fáctica del poder militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Irán obligó a Trump a meter al Líbano en el libreto de la paz. Le dobló el brazo con el cierre de Hormuz por más de 100 días y ahora le maneja el calendario de la firma electrónica en la cara. Ay, ay, ay. Esos discursos de la televisión expiran cuando el rival del subsuelo real, ¿no? No de libretos, resiste la fricción material
y te obliga a negociar desde una cota de absoluta igualdad. Así pues, amigos, saquen sus propias conclusiones. Veremos qué sucede en las próximas, ya podríamos decir, 12 horas, si ese instrumento digital se va a poner en marcha. Cuestión que yo lo dudo, ¿eh? Araxi fue bien claro. Hay dos pasos. El segundo paso no se mueve si el primer paso no es cumplido en su completividad. Y reafirma que, y lo pone y lo expone ante los ojos del mundo, que están lidiando con alguien que no cumple, con alguien que no conoce la diplomacia, con alguien que no respeta los acuerdos internacionales. Y es el imperio estadounidense. Así pues, más amigos, quédense en sintonía con De qué hablan Geo. Tenemos más noticias que reflexionar, así que estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuapé. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.